Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues traemos, gracias a Alexi que patrocina la reacción, a Muses con Hotel California o Hotel California. Es un cover de los Eagles. Mítico, donde los haya, creo que esta canción a todo el mundo le sonará en cuanto empiece a escucharla. Sí, claro. Así que, bueno, poco más que añadir, ¿no? Todavía me acuerdo ahí a Joe Walsh. Qué personaje, qué guitarrista más particular, qué excéntrico, pero bueno, es una pasada. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Tiempo muerto. Bueno, parece que nos hemos colado en un ensayo. Esto no es una Sí, una prueba de sonido. Esto es una prueba de sonido, esto no es ni siquiera una actuación. Están, de hecho, incluso con las partituras delante, además vestidas muy informal. Sí. Esto no parece, digamos, un concierto tal cual. Esto parece lo que tú dices, es una prueba de sonido. Estoy un poquito en shock, ¿vale? Porque yo no sabía que Yuna Serita cantaba. Recordemos, aquí están Rie o Suzaku, como la quieres llamar, ¿no? Que es su apodo. Em, Después estaba Marie Fukai a los teclados, Yuna Serita al bajo y Kanade Sato a la batería. Eh, a ver, esto parece grabado con alguien con el móvil, porque se escucha mucho eco. Es decir, que el sonido está en plan de ambiente, no está recogido, digamos, de la mesa de mezclas, que sería lo suyo, ¿vale? Pero bueno, es una curiosidad. Entiendo que si Alexi nos lo han pedido es precisamente por lo extraño, ¿vale? Por lo extraño De y que colarnos, estará entera la canción, ¿eh? claro, de colarnos dentro de un ensayo, de ver a Yuna Serita cantando, que yo por lo menos no lo había escuchado. Así que bueno, es algo particular y bueno, está bien por ello.
El que estén. A ver, estoy dándole vueltas. Si fuera una prueba de sonido, no deberían de tener las partituras delante. Esto es como si estuvieran preparando una gira y están ensayando. Esto es un ensayo. Sí, Bueno, a lo no para- mejor es algún concierto porque están todas con la camiseta de Muses. Sí, Bueno, van uniformadas, yo creo, ¿eh? claro. El tema del Será, sonido. a lo mejor no es la prueba de sonido, pero es un ensayo previo a algún concierto. Sí, 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 pero es que están muy pendientes de las partituras. Por eso estoy con el resquemor que no termina. A ver, todo está sonando perfecto, ¿vale? Es decir, lo están tocando bien. También me hace gracia lo del móvil agarrado. No sé si estuviera, si tendría ahí conectado para hacer un directo de redes sociales o algo. O apuntando aquí al mástil, al diapasón de la guitarra, del bajo. Bueno, es extraño. La situación, ¿no? Porque también, a ver, porque si fuera un concierto, no sé, tal vez atrás habría una decoración más acorde, ¿no? Algún cartel, algún panel, no sé, lo veo un poquito vacío, ¿no? Lo que es el escenario, pero bueno, que me da que pensar también, seguramente entre la imagen y el sonido con el eco me estoy ya haciendo yo más cábalas de las que debería, pero bueno. En cuanto a la ejecución, está todo bien. Es decir, está bien tocado, los coros están muy bien, ¿vale? Yo creo que en esta ocasión, claro, en este caso, tanto Rie como Marie están haciendo muy bien los coros y todo está bien tocado. Así que, bueno, vamos a Sí, sí, continuar. lo están tocando bien. Sí, Ya sí, sí, sabemos que Hotel California es un poco lentita. claro. Nunca ha sido, me la sé, pero nunca ha sido de mis favoritas, ¿sabes? Ujú. Cuando estás ahí de bajón o algo, pues bueno, pero Con esta es de tranqui, ¿no? De ahí. a mí es que me gusta más movidita. Ya, 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 ya. A ver cómo estoy esperando el momento del solo. A ver cómo lo va a ejecutar, porque claro, aquí debería de haber armonización de guitarras, no sé si lo va a hacer con pedal o cómo lo va a hacer. Eh, A ver. lo mismo hace una armonización teclado-guitarra, no lo sé. Vamos a verlo. We are just Christmas here, all along the way. And the master's chamber, the piano for the peace, is starting with the
No son muchos aplausos, es decir, lo mismo en la gente que ha asistido al ensayo. Sí, serán los pipas y los que han montado el escenario. Te lo Pero digo porque, vamos, ¿eh? porque han aplaudido cuatro o cinco, no te digo que... Bueno, está muy bien de todas maneras. Hmm, Pues Ríe, lo han hecho muy bien, ¿eh? sí, 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 sí. La verdad es que además Ríe la otra vez era, se puede decir que una virtuosa tocando la guitarra. Y claro, es que esta banda, si no recuerdo mal, de la vez que le hicimos la reacción la vez anterior, esta banda era más rollo jazz fusión, ¿no? Creo recordar que sí. Claro. Entonces, por eso tal vez se me hacía un poquito raro. Creo recordar, ¿eh? Que ya sabéis que mi Sí, memoria es un sí, poco escasa, pero yo vamos. recuerdo era jazz fusión, pero aportaba muchos elementos del rock. Am, y claro, bueno, con este cover de los Eagles, bueno, le estoy llamando todo el tiempo Rie y se le conoce como Suzaku. Así que Suzaku, sí, además tiene una guitarra tan particular que enseguida he conectado con la reacción que hicimos anteriormente, ¿no? A Yuna, como la hemos visto varias veces, pues enseguida la he identificado. Y bueno, a la que menos vista tengo es a Marie, ¿vale? Porque a Kanade también la hemos Sí, visto la tenemos ahí más veces. fichada. Efectivamente, la tenemos fichada. Así que bastante bien, porque, claro, em, Muses, que es una banda moderna, ¿vale? Podría haber elegido en este cover, pues decir, bueno, pues vamos a usar guitarras más saturadas o podríamos usar más pedales o más, un sonido más contemporáneo, sin embargo, se han pegado Sí, al sí, sonido original. Em, Tal vez han usado algún sintetizador. No bueno, lo y puedo- estoy yo aquí con el sombrero, Sí, me sí, lo quito porque ese pedazo de cover que han hecho, ese pedazo de solo que se ha marcado final, claro. que ha Am, estado increíble. tal vez, tal vez lo que yo esperaba era que hubieran hecho, digamos, el cover a un tempo más rápido que el original, ¿vale? Dándole un poquillo Más de chicha, sí, más de, eso no lo van a entender, un poco más de de ritmo, rapidez, ¿eh? de rapidez, efectivamente. Sin embargo, lo que son las voces y las armonías características de esta canción lo han hecho muy bien. Am, no hay ninguna pega en ese sentido. De hecho, la pronunciación de Yuna con el inglés me ha parecido muy, muy, Sí, sí, muy correcta. muy buena, sí. Am, Nada, tal vez la pena es el eco, ¿vale? Del fondo. Pero una vez, también te digo una cosa, una vez que llevas 5 segundos escuchándolos, el oído se te hace, ¿vale? Sí, bueno, Sí, 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 y sí. luego el cámara bueno, el cámara estaba ahí, no sabemos con qué teléfono lo ha cogido porque se nota que es un teléfono porque cuando ha acercado el zoom iba ahí un poco a trompicones, pero Claro, claro. Am, de todas maneras, respeta la atmósfera original y sí, creo que es un buen cover. es un cover que se ha pegado literalmente a la original, ¿no? Hmm, claro, claro. Pues lo dicho, bien en cuanto a Muses, bueno, Shuzaku, que creo que es la líder del grupo, lo ha hecho fenomenal con su parte de la guitarra, muy bien tocado, resuelto al final como pensamos, como debería de ser, con un pedal para hacer las guitarras dobles, Sí, eh, claro, porque mi otra alternativa era mm, hacer una armonía piano-guitarra, que podría haber quedado muy bien también. Pero bueno, o incluso bajo guitarra, ¿no? guitarra. Claro, efectivamente, porque Yuna tiene todo el talento para hacerlo. Es una bajista absolutamente Total, total. increíble.
Pues fenomenal. Gracias, Alexi, por traer a Muses. Así que, bueno, yo lo digo tal y como se diría, a lo mejor la pronunciación japonesa, porque es Muses, si lo decimos en inglés, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya diréis cómo se pronuncia, porque yo ya no sé. Claro, lo que ocurre con el amigos de Japón, curiosamente, eh, creo que de los países que pueden leer eh, los nombres vuestros, los que lo tenemos más fácil, entre comillas, somos los españoles porque lo podemos leer tal y como nos suena a nosotros. Y casi, casi vamos en la dirección correcta al leer los nombres. Pero claro, un nombre como lo que sería algo así como musas en español, pues puede ser o muses o muses. Ya me diréis cuál es lo correcto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Si pulsas en el logo del canal, te invita a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.